Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medical Televisión, la propuesta de Multivisión Federal para que hablemos de lo más importante que tiene una familia, la salud de los integrantes de la misma. Es por eso que semana a semana nos encontramos en este espacio los martes a las 14:30, que repetimos los domingos al mediodía y que además nos puede encontrar en distintas plataformas. Estamos vía Twitch también transmitiendo para los más chicos de la casa que de pronto eligen otra plataforma para poder llegar a los contenidos que les interesan. Hoy hablamos de dos temas que son muy pero muy frecuentes. Vamos a hablar de la rinorrea crónica, por un lado, una afección que tiene distintos orígenes. Ya el doctor González, que se encuentra en el piso, nos va a contar y nos va a despejar todas las dudas. Es muy frecuente, le pasó esa gotita que cae de la nariz y que molesta tanto, sobre todo cuando tenemos que hacer televisión, como en mi caso, o cuando tenemos que dar un examen. Nos sorprende y tenemos que andar con el pañuelito para todos lados, pero pilas y pilas de pañuelitos, ¿no? Y vamos a hablar de un tema pedido por ustedes también en el segundo bloque de Medical, que tiene que ver con el síndrome vertiginoso. También una alerta de distintas enfermedades, y es por eso que para ello va a venir el doctor Facundo Tomás, que es neurólogo, para despejarnos las dudas acerca de esta consulta tan pero tan frecuente en los consultorios médicos. Síndrome vertiginoso. ¿Sufre usted de mareos, de vértigo? No debe perderse este programa porque seguramente va a arribar a alguna conclusión. Hacemos consultorio virtual todas las semanas con los profesionales que nos visitan, profesionales que son serios, matriculados, especialistas en cada uno de los temas que tratamos. Y a través de ese consultorio virtual usted puede hacernos llegar consultas. Es el 11 26 09 09 09 a través del WhatsApp. Incluso hay algunos pacientes que se animan a mandarnos una foto y de pronto el profesional puede acercarse un poquito más al problema que lo aqueja. Hoy entonces, otorrinolaringología, un especialista además en cirugía de nariz, como es el doctor González, y en el segundo bloque, un neurólogo de la talla del doctor Facundo Tomás. Doctor González, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Habíamos tenido mucha repercusión la última vez que usted vino para hablar de la cirugía en la nariz, sí, ¿no? Cirugía en la nariz, la rinoplastia. Sí. La rinoplastia, sí. Y me parece, no sé si me equivoco, ahora vamos a presentar un informe para dar marco al tema que vamos a tratar hoy, pero que muchas personas que se han sometido a una rinoplastia también pueden padecer de esto que vamos a hablar hoy. Rinitis, sí. ¿No? De la rinitis. Bueno. Presentamos el informe, ¿le parece? Por favor. Señor director, entramos en el tema. ¿Le ha pasado alguna vez que le gotea la nariz constantemente? Puede que piense que es solo un resfriado, pero si lleva un buen tiempo con ese problema, es posible que esté lidiando con la rinorrea crónica. La rinorrea crónica es cuando la nariz parece que tiene una fuga permanente, como si estuviera siempre goteando. Es bastante molesto y puede hacer que nos sintamos incómodos, además de gastar un montón de pañuelos. La rinorrea crónica puede ser causada por varias cosas. Una de ellas es la alergia. Otra posible causa es la sinusitis. A veces la rinorrea crónica también puede estar relacionada con cambios hormonales. Por ejemplo, algunas mujeres experimentan un aumento en la producción de moco durante el embarazo o durante ciertas etapas del ciclo menstrual. La rinorrea crónica no es algo con lo que deba lidiar solo. Si los síntomas persisten y están afectando su vida diaria, es mejor consultar con un médico que evalúe la situación y recomiende el mejor tratamiento. Según estudios, se estima que alrededor de entre el 10 y el 20% de la población mundial padece de rinorrea crónica en algún momento de su vida. Es una condición bastante común que afecta a personas de todas las edades. La rinorrea crónica puede afectar tanto a hombres como a mujeres y no parece haber una diferencia significativa en la incidencia entre ambos sexos. En cuanto a la edad, puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero tiende a ser más común en adultos jóvenes y de mediana edad. Las principales causas de la rinorrea crónica puede variar. En algunos estudios se indican que alrededor del 50% de los casos está asociado a alergias, como la rinitis alérgica.
El tratamiento de la rinorrea crónica puede variar según la causa subyacente y la gravedad de los síntomas. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Ahora sí, estábamos con el doctor debatiendo incluso de esos datos que nuestra producción toma, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 20% en el mundo en algún momento de su vida, pero usted dice que es más amplio. En el ausentismo, la rinitis es una de las causas principales. Bien, ahora nosotros presentamos el tema de hoy como la rinorrea crónica, que es un síntoma de distintos problemas de afecciones de salud, entre ellos la rinitis. Exactamente. Bien, ¿me cuenta la diferencia? Sí, la rinitis es el proceso inflamatorio de la mucosa de la nariz. ¿Sí? La rinosinusitis es el proceso inflamatorio de la mucosa de la fosa nasal y de los senos paranasales. Entonces, esto para hacer la diferencia. Siempre una nariz comienza haciendo un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, de su mucosa, que luego puede evolucionar y terminar en una sinusitis o ir a la restitución ad integrum, significa la curación. Bien, ahora, hay personas que permanentemente están con el goteo de la nariz. Bueno, eso es una rinorrea crónica. Entonces, eso hay que averiguar cuáles son las causas. Las causas pueden ser, como decía bien el informe, la rinitis puede ser alérgica, que es un 50%. Bien. ¿Sí? De la población posee una rinitis alérgica. Entonces, eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar a ese paciente con un perfil inmunológico. Ver cómo está el dosaje de inmunoglobulinas, sobre todo la E, ¿no es cierto?, que si esta está elevada, nos está indicando de que el paciente está con esa rinitis y es una causa alérgica. Entonces, uno debe consultar al inmunoalergista para que ya se hagan estudios más específicos. Porque este que yo le pedí, el que yo le dije, el dosaje de inmunoglobulinas, se hace haciendo una extracción de sangre, se hace en laboratorio, es más específico, ¿no es cierto? Y detecta si la inmunoglobulina E está muy elevada. En el adulto, por arriba de los 100 unidades internacionales, estamos hablando de que el paciente ya es alérgico. Ahora, doctor, no son mocos, es agua. ¿De dónde sale ese agua? Bueno, esa agua pueden ser muchas las causas. ¿Sí? Por ejemplo, hay rinitis, ¿no es cierto?, que van a generar una rinorrea en el caso, por ejemplo, de estrés. Bien. Supongamos, estamos acá en la televisión, podemos llegar a tener un poco de congestión y eso llevarnos a tener una rinorrea. Bien. No es que sea crónica, porque en realidad es frente al estímulo, ¿no es cierto?, de un proceso de estrés. Claro, no acostumbro a ser autorreferencial, pero le contaba al doctor que me pasa personalmente en momentos de estrés o en eventos importantes que empiezo a desesperarme por el pañuelito. En televisión trabajamos con mucho maquillaje, entonces como el pañuelito, ¿no?, colocándolo, porque no... ¿Hay alguna solución para eso, doctor? Sí, no, lo ideal es tratar de que el paciente se le pueda dar en ese momento algunas gotas que lo que pueden hacer es una vasoconstricción y de ese modo evita el proceso de rinorrea. ¿Qué es lo que sucede acá? Uno, frente a una situación de estrés, produce, ¿no es cierto?, la información del sistema autónomo, va a la corteza en forma inconsciente, activa los mecanismos para que se produzca un edema de la mucosa, entonces entra mayor cantidad de irrigación, eso hace que la mucosa se congestione, se edematice y genere, por estar tocando mucosa con mucosa, la generación de la rinorrea. Entonces se produce en ese momento. ¿Hay casos en donde se llega a la cirugía? Bueno, eso todo depende. O sea, hay rinitis, en el caso de la rinitis vasomotora, que es una rinitis producida por el sistema parasimpático, ¿no es cierto?, que también pertenece, nosotros tenemos un sistema simpático y parasimpático. El simpático nos prepara para la lucha y el parasimpático nos prepara cuando estamos relajados, tranquilos, se dilata y genera también una reacción mucosa a mucosa
y genera moco. Y además, el sistema parasimpático es productor de moco. Ajá. Estimula las células caliciformes, productoras de moco, que se encuentran también en las fosas nasales, y comienzan a producir mayor cantidad de moco que el normal. Normalmente la mucosa nasal tiene un moco que sirve de defensa, sirve para frenar todas las partículas volátiles, ¿no es cierto? Y de esa forma uno respira por la nariz, el aire se va limpiando a lo largo de la fosa nasal, entra a la faringe y a los bronquios ya limpio. Bien. Esa es la idea. Hay dos situaciones a las que nos sometemos muchas mujeres que nos provoca congestión. A ver si no estoy loca porque lo hablamos con amigas y coinciden con lo mismo. Cuando uno se hace masajes, está en la camilla, Sí. y te hacen masajes, puede ser sobre todo cuando estás boca abajo, Sí. congestión. ¿Por qué, doctor? Bueno, de por sí ya estar boca abajo congestiona porque no hay un buen retorno venoso. El sistema, nosotros tenemos un sistema de irrigación arterial y un sistema de recolección de esa sangre, que es el sistema venoso. Cuando no tienen buen retorno venoso, se tienen que volver de nuevo a las yugulares. Eso hace, ¿no es cierto?, de que se quede esa sangre en rémora, genera como un edema y vuelve a hacer esto que yo le decía, una reacción mucosa-mucosa, y genera la congestión, claro, y la rinorrea. Y el segundo caso que le iba a decir, la depilación de cejas. Hay como un reflejo. Cuando alguien se depila, empieza como a estornudar y... Bueno, en realidad nosotros tenemos el quinto par, el trigémino, sí, que da la parte sensitiva. Él se encargaría, ¿no es cierto?, de disparar, ¿no es cierto?, los neurotransmisores para que se genere una rinorrea. Ajá, pero es por una cuestión de sensibilidad. Y sucede dentro de la fosa nasal. Por ejemplo, nosotros entramos a un baño y han puesto lavandina. Sí. Inmediatamente estimula las fibras sensitivas del trigémino y este reacciona generando un reflejo a nivel de la mucosa que hace la congestión y la producción de rinorrea para inhibir, ¿no es cierto?, ese olor. Por otro lado, y produce el edema. Es como una defensa del organismo. Es una defensa del organismo. Ante un olor invasivo. Y a la vez estimula, ¿no es cierto?, a la glotis para que se produzca un mayor cierre de la glotis para que no sea aspirado a la vía respiratoria. O sea, la defensa es total. Bien. ¿Sí? Sucede con olores nauseabundos, sucede con olores como por ejemplo es el de la lavandina o el amoníaco. En las peluquerías, el amoníaco. Claro, sí. Entonces incluso eso, las chicas están además, ahí, ¿no?, lagrimean y empiezan a estornudar. Bien. Y es esa la causa. Perfumes muy Lo mismo fuertes. utilizan ahora para hacer esta alisado y esto que el formol. Sí. Bueno, eso es tremendamente irritante de la mucosa y produce un proceso de defensa, ¿no es cierto? Y genera la rinorrea. En relación a estos productos que hace referencia el doctor, muchos están prohibidos, ¿no? Más allá de que se utilicen, pero muchos están prohibidos por el daño que hace, ¿no? El formol es tremendo. Claro. Así que usamos para fijar tejido y después el anatomopatólogo puede hacer continciones y darnos un diagnóstico de certeza. Imagínense. ¿Por qué, doctor, la rinoplastía puede dejar un problema de rinorrea? La rinoplastia puede dejar un problema de rinorrea en caso de que tenga una estrechez en la válvula nasal. La válvula nasal externa tiene que tener una apertura, ¿no es cierto?, de 14 a 15 grados. Si esa apertura disminuye, porque puede suceder, uno lo opera, está bárbara, y con el tiempo se produce un debilitamiento de esos cartílagos, ¿no es cierto? No se olvide de que los cartílagos están nutridos por imbibición, ¿no es cierto? O sea que el pericondrio es el que los nutre, y muchas veces uno cuando trabaja quirúrgicamente puede dañar la microcirculación que al tiempo va a repercutir sobre el cartílago. Entonces esto genera un colapso de la válvula y eso a la vez genera en vez de tener el flujo laminar, que es como el de una turbina de avión, se produce un flujo turbulento. Eso genera, por un lado, costras, ¿no es cierto?, que es un tipo de rinitis. Por el otro lado, una rinorrea con un moco transparente
y a la vez la sensación de insuficiencia ventilatoria. Bien. Ahora, doctor, ¿qué consecuencias puede tener el estar sonándonos todo el tiempo, no? Porque es como que hacemos un esfuerzo en muchos casos, no queremos que en determinada situación nos caiga la gotita de la nariz y nos esforzamos en sonarnos demasiado la nariz. Bueno, eso, o sea, usted se refiere a qué... ¿Qué consecuencias puede tener? Porque hasta a veces se tapan los oídos, ¿no? De tanto bueno, que no... en realidad uno hace ese movimiento de soplar, sí, se denomina valsalva. Sí. ¿Sí? Esa valsalva, o que uno quiere estornudar y soporta, lo aguanta al estornudo, eso genera un mecanismo que se denomina valsalva, en donde uno cierra el paladar blando y el aire de la nariz, uno trata de ajustarlo y ese aire tiene que escapar por algún lado. Sí. Entonces sube por la trompa de Eustaquio. Cuando sube por la trompa de Eustaquio, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un movimiento diferente al de la función de la trompa y puede hacer de que los oídos tengan la sensación o de apuramiento o a la larga llevar a hacer una otitis media aguda. ¿Sí? Entonces eso sucede porque está la trompa de Eustaquio en la parte posterior de la rinofaringe y ahí el moco que cae por la nariz, que es como si fuese un tobogán, va a bañar la trompa, va a producir un edema en la zona y va a cerrar. Entonces se produce una disfunción tubar. Ya tenemos un montón de consultas de nuestros televidentes para hacer consultorio, doctor, pero yo quiero que, para pasar en limpio todo lo que hablamos, cuando no hay una razón aparente, que puede ser una alergia, una cosa así, con una gotita podemos solucionarlo. Claro, depende. Hay procesos que cuando se utilizan gotas vasoconstrictoras, esas van a reaccionar, van a andar muy bien. Al principio se la coloca cada 12 horas, luego comienza a producirse un acostumbramiento. Sí. Se la coloca cada 10, cada 8, cada 6 y después cada 2 horas está colocándose. Entonces se transforma en un gotómano. No es conveniente utilizar esas gotas porque terminan produciendo una vasoconstricción a nivel de la sustancia amarilla, que es donde está la olfacción. La gente se queda sin olfato. Bien. Pierde el olfato, o sea... Qué importante, doctor, esto que nos está diciendo, porque de pronto uno puede generar una adicción a tener a mano... Esas gotas pueden ser utilizadas en un proceso, una rinitis aguda. Usted viene, se contagia, hace un síndrome gripal, está muy congestionada, tiene que salir al aire, le podemos colocar las gotas. Bien. Entonces se coloca las gotas, respira, puede hablar bien, no tener la rinorrea en público. Claro. ¿Sí? Y pasamos. ¿Sí? Pero no es para usarlo en forma crónica. Bien, no, entonces... Son tratamientos cortos e indicados por un colega. Bien. Por un médico. Y si no, lo que sí tenemos que hacer es buscar la razón de esa rinorrea y atacar a la enfermedad, digamos. Siempre. Por eso nosotros sugerimos pedir una tomografía. Cuando son pacientes que ya vienen con una rinorrea crónica, con una molestia, con una insuficiencia ventilatoria ligada a alguna de las fosas nasales o a ambas, se le pide la tomografía. ¿Qué nos va a mostrar la tomografía? Y la tomografía nos puede mostrar una desviación del tabique, que puede ser a nivel óseo o a nivel cartilaginoso. Bien. Nos va a mostrar cómo se encuentran las válvulas nasales. Porque, por ejemplo, un paciente puede haber tenido un golpe y tener una fractura a ese nivel y estar bloqueada la válvula. La válvula, al estar bloqueada, no genera el flujo turbulento y nos da la sensación de insuficiencia ventilatoria nasal y de rinitis unilateral. Claro. Nadie se resfría de un solo lado. Bien. Qué buen dato ese. ¿Sí? Tiene razón. Entonces, si es un niño, tengo que pensar en un cuerpo extraño. Claro. Si es una rinorrea unilateral. Bien. En un adulto tengo que pensar o es algo benigno o es un tumor, ¿no es cierto?, que hay que investigar. Bien. ¿Y cuando es nervioso? Y cuando es nervioso, justamente para eso existen pruebas. Uno hace una rinodébitomanometría, que es un estudio que hace para ver cómo respira el paciente y nos va dando un pronóstico también sobre su rinorrea. Se hace una prueba basal, se hace una prueba con dilatación alar, en caso de que esté colapsada la válvula, y se hace una prueba con vasoconstrictor.
El vasoconstrictor puede ser el lidil, no voy a nombrar, bueno, se me escapó el nombre comercial, pero ese que usted acaba de nombrar, que nos recetaban mucho los doctores con la época del COVID. Ya, ¿no? Exactamente, que era para poder respirar. Bien, vamos con algunas consultas, ¿le parece? Sí. 11 26 09 09 09. Señor director, ponemos la tablet en el aire. Este goteo en la nariz, ¿puede provocar hongos en la nariz, dice? No. El goteo, sí. El hongo puede provocar la rinorrea. Es al revés. Ajá. ¿Está? Y cuando el hongo muchas veces habita el seno paranasal, no la fosa nasal, sino el seno paranasal, y desde allí, ¿no es cierto?, sus hifas van mandando y hace una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, y genera todo un proceso como si fuese alérgico, ¿no? Entonces bien. Uno tiene que investigar. Bien. Las secreciones se cultivan. Bien. Acá hay otro televidente que dice, yo tenía sinusitis e hice un tratamiento durante casi un mes. Después de eso ya se me salió, dice, ese moco. ¿Será que me curé? Preguntan de la sinusitis. Y dice que tiene el tabique desviado. ¿Será a causa también de la sinusitis o no tiene nada que ver? No. Puede ser que la sinusitis sea provocada por su desviación del tabique nasal. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ese grupo de senos paranasales, hacia donde esté la desviación, va a tener mayor dificultad para trabajar. Lo cual no significa que no trabaje. Y él, para investigar, después de que hizo el tratamiento y saber si él se curó, lo ideal es hacer, después de que uno hace un buen tratamiento para una sinusitis crónica, es hacer un control tomográfico a los 3 meses. Eso nos va a demostrar la realidad y de que él se curó. Claro, perfecto. ¿Sí? Acá tengo una consulta de un televidente, de Joaquín B. González, a quien saludamos a todos por allá, y pregunta, ¿a quién debo recurrir por el tema apneas del sueño? Le quiero contar que en YouTube va a encontrar un programa especial de Medical TV sobre apneas del sueño, hecho con el doctor Zorrilla, que es neurólogo. Generalmente el neurólogo es el que atiende este problema. Juan Pablo, o sea, el doctor Zorrilla, ellos hacen el diagnóstico de la apnea del sueño. Esto está muy bueno ir al neurólogo que tiene la polisomnografía, porque ellos ven si la causa es central, y acá es muy importante porque tenemos por ahí pacientes diabéticos que pueden hacer una respiración de Kussmaul que llevan, ¿no es cierto?, a este tipo de apnea. Los pacientes despiertan, tienen dificultad, ¿sí?, para poder respirar. Entonces es bueno verlo en equipo, claro, ¿no es cierto? Y generalmente los neurólogos que tienen y hacen las polisomnografías, cuando identifican que la causa de obstrucción es a nivel nasal o a nivel faríngeo, lo derivan al otorrino. Por eso se trabaja en equipo en esto. Bien, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. O por ahí se debe trabajar con presión positiva, el famoso CPAP. ¿Qué es? No tengo idea. Eso le va a poder preguntar después bueno, al doctor Tomás. Vamos, ahora cuando llegue. Sí. Ahora, dice una pregunta para el doctor González. ¿Por qué se produce el sangrado constante y continuo de la nariz? ¿A qué se debe? Bueno, nosotros tenemos un sistema de irrigación, ¿no es cierto?, en donde nosotros las clasificamos las epístasis en anteriores, ¿no es cierto?, que está en el área Kieselbach, que vendría, para que ustedes me entiendan, vendría a ser una estación donde se encuentran los dos sistemas, el carótido externo y el carótido interno. ¿Sí? La carótida externa nos va a dar una arteria, que es la arteria facial, que va a cruzar todo el rostro y va a entrar en el ángulo de la nariz con arteria angular, perfora y se llama arteria del subtabique, va a ser parte del área de Kieselbach. En los niños es muy común que sangre esa área entre los 3 y 8 años. Antes de los 3 años es muy raro ver un niño sangrar. Bien. Y la cauterización en esos niños es con sustancias químicas. Otra causa, ¿no es cierto?, es porque haya tenido la arteria, la carótida interna, que da la rama de las etmoidales. La etmoidal anterior da una rama que baja por el tabique nasal, ¿no es cierto?, vendría a ser por el dorso del tabique nasal. Sí. El tabique es lo que divide la fosa nasal, y suele romperse frente a traumatismo.
nasal. Claro. Una fractura, un codazo, jugando a la pelota, haciendo un deporte. Es como muy delicado, ¿no? Exactamente. Entonces eso debe ser cauterizado. Si uno la encuentra allí nomás, que la busca arriba, esa es la superior, y la cauteriza con galvano cauterio. ¿Sí? En un niño, que puede suceder también por una caída brusca, todo eso se hace en quirófano. Pero no es normal y siempre hay que atenderlo. Exactamente. Las epístasis hay que verlas. Claro, pueden ser comunes. Es una emergencia, es una emergencia, sobre todo para los padres, que se asustan. El niño llora cuando se ve sangrar y un adulto se preocupa. Bien. Acá hay un paciente, doctor, que dice que vive congestionado todo el tiempo y que no percibe los olores. Bueno, ahí hay que investigar, ¿no es cierto? Primero, cómo se encuentra el bulbo olfatorio, para eso hay que pedir una resonancia magnética. Ahí también nos va a mostrar cómo están las mucosas y tienen un proceso inflamatorio crónico. Y bueno, y hay que hacer una serie de preguntas al paciente también. Bien. ¿Qué otro tipo, cómo acompaña la rinorrea, si tiene moco transparente o moco espeso? Bien. Todas esas cosas y a propósito de ese tipo de moco, dice que todas las noches el bebé, dice este televidente, se le tapa la nariz con mocos duros, como costras. Bueno, eso es muy importante que la mamá sepa que el chiquito está haciendo una infección localizada. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Es primero ablandar el moco y tratar de sacar con una perita. Se lo ablanda con solución fisiológica. 3, 4 gotas, espera 2 minutos. 3, 4 gotas de nuevo, 3 veces y luego va a sacar con una perita el moco. Eso por un lado. Por el otro lado, si las costras esas son muy amarillentas y tienen un olor o se secan mucho, tiene que investigar, llevar a un especialista, ya sea un pediatra o ya sea el otorrinolaringólogo, para que le haga un exudado de eso, se cultive y se vea qué gérmenes y tratarlo. Bien. Bien, más claro imposible, doctor. Sí. Acá le pregunta a una televidente que debe ser muy coqueta si es recomendable sacarse los pelitos de la nariz, o sea, depilarlos. Eso está en el gusto de cada uno. Ah, bien. ¿Está? Menos mal que no. No, aparte de ustedes, yo siempre le digo a los hombres cuando los opero y le estoy sacando pues se forman costritas, se forman... le digo que el pelo más largo del cuerpo humano es el de la nariz. Ay, sí, tiene que entender a la mujer, ¿no es cierto? Que ellos la ven tan bella, sin pelo. Claro. No, ellas también tienen pelitos igual que nosotros, con la diferencia que ellas se los depilan. Claro. Exactamente. Lo que yo les aconsejo que después de que se depilen, traten de usar una crema que tenga un antibiótico y que tenga un corticoide local, ¿no es cierto? Por lo menos ese día, para evitar una sobreinfección. Ah, bien. ¿Por qué? Porque es un folículo piloso y generalmente habita el estrepto allí. Claro. Lo mismo, a ver, uno se va a depilar los que están por fuera, ¿no? Tampoco va a meter el placer adentro, ¿no? Pero sí. Dice, tengo rinitis, tuve sinusitis, me operé luego de años de lavajes y ahora después de 20 años me volvió con todo el malestar. Tengo constantemente tapada la nariz, siento como algo pegado. A cada rato me limpio, ¿qué puedo hacer? Lo primero que tiene que hacer es consultar al médico que la trata siempre y seguramente él va a cultivar ese moco para ver de qué se trata, qué germen es y a qué antibiótico es sensible. Se hace un tratamiento y mientras tanto también se hacen imágenes. Y el gold estándar acá es la tomografía, para irnos dando cuenta de qué se puede tratar y si tiene realmente una sinusitis o no. Porque por ahí hay una rinitis. Claro. Acá le pregunta Roxana, doctor, dice que tiene fractura del tabique. Sí. ¿Se tiene que operar sí o sí o puedo seguir sin operarme? Dice. La pregunta, o sea, no se contesta con una pregunta, pero generalmente si a ella le provoca dificultad para respirar, y va a tener que operarse. Bien. Si ella lo deja en el tiempo, esa fractura va a ir haciendo que el tabique que salió de la corredera siga corriéndose más. Entonces... Claro.
Hay que hacer la consulta al médico. Hace un rato pasé entre todos los mensajes a alguien que usted había operado en el Papa Francisco del oído, ¿puede ser? Sí. ¿Sigue operando en el mismo lugar? Seguimos operando. Bien, ahí está la respuesta entonces para la televidente que preguntaba dónde estaba el doctor. Dice, me trago los mocos, dice esta televidente, o esta o este. No puedo expulsarlos por la nariz. ¿Qué consecuencias tiene? Y que va a tener las heces con moco. Sí, ¿le va a doler la panza también o no? No tanto como eso, no, pero bueno, o sea, los traga. ¿No pasa nada? No pasa nada. Que no crea que le va a hacer mal a los riñones. No. ¿No le va a hacer mal? No. Bien, es una secreción que es una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, esa sí puede provocar. Uy, qué complicado, doctor. Y bueno, pero de eso hablaba la doctora. Sí, claro, ahora que hay pacientes que han fallecido por la faringitis esta, ¿no? Exactamente. Bueno, antiguamente también fallecían. Lo que pasa es que estábamos con todos los focos de alarma y en la universidad se insistía mucho, ¿no es cierto? Y hoy estamos, por lo menos en la UNSA, insistiendo también muchísimo sobre este tema para que los alumnos salgan con el concepto como médico general, ¿no es cierto?, de que una faringoamigdalitis hay que diagnosticar cuál es el germen y tratarla como corresponde. O sea, el hisopado, cultivo, uno puede empezar un tratamiento empírico, pero una vez que uno ya tiene, o sea, antes de empezar a dar el antibiótico, uno hace el hisopado, se cultiva y se pide antibiograma. Y de esa forma uno sabe frente a qué germen está y a qué es sensible. Bien. Quizás en el tratamiento empírico es sensible a ese antibiótico, está perfecto. Claro. Pero si no lo es, hay que volver al fondo. De alguna manera nosotros también estamos educando y haciendo escuela en este programa. Importante. Entonces, importante también que el paciente le consulte al profesional médico, que le diga, ante esta información que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, de esta faringitis, esta bacteria que es tan dañina, ¿puede hacerme los estudios correspondientes en el caso de que el médico no se los pida, no es cierto? Hay que hacerlo, sí, se lo va a pedir el médico. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hay pacientes que tienen su médico y lo visitan asiduamente, entonces ya sabe y lo conoce su médico y sabe si puede o no tener ciertas patologías. Y hay muchos otros que no van al médico, tenga lo que no van tenga, nunca. Que no van nunca, que no consultan a muchos de nuestros televidentes y por ahí alarma. Eso hablábamos con mis colegas otorrinolaringólogos, que estamos viendo patología que no se veía. ¿No? Y es una patología de la pobreza. Claro. Es lamentable decirlo, pero es de la pobreza porque la gente para comprar un antibiótico son muy costosos en estos momentos. Y bueno, lamentablemente las infecciones bacteriales se curan con antibióticos. Sí. Obras sociales que son inalcanzables, sistemas de salud que no dan abasto para la población en general. Estamos en una Argentina muy colapsada y muy complicada. Y eso la gente tiene que saber y yo siempre les digo, y pensar a la hora de votar. No, pero aparte estar con la alerta, no quedarse. No, claro, doctor. Por la vida es una. Si no nos cuidamos nosotros cada uno, ¿quién va a pensar en nosotros? Tal cual. ¿no? Acá le preguntan, dice que cada 2 meses tiene faringitis aguda. ¿A qué se puede deber? Tengo una operación de rinoplastia correctiva por desviación de tabique nasal y, bueno, nos saluda y nos agradece. Sí, la faringitis es un proceso inflamatorio de la mucosa de la faringe y puede ser porque se ha roto la función respiratoria. El paciente, en vez de respirar por su nariz, respira con la boca abierta. Entonces, generalmente son pacientes que se levantan con dolor de garganta, que a las 10, 11 de la mañana mejora, ¿no es cierto? Y a la noche vuelven a tener molestias o levantarse con la sensación que duele la garganta, o hacen procesos infecciosos porque no cumple la fisiología. Lo fisiológico es respirar por la nariz y que la faringe sea una vía de paso de ese aire que ya fue filtrado en la nariz. Bien. De la otra forma, si yo tengo, a lo mejor, por eso hay que revisar esa rinoplastia que se hizo, porque a lo mejor puede estar la válvula colapsada, no es suficiente la entrada de aire,
al ser insuficiente, termina abriendo la boca en la noche y genera la faringitis. Bien, acá le preguntan, hay un televidente que dice que tiene la sensación de tener algo en la garganta todo el tiempo, muy molesto, que lo pone nervioso. Tiene que ir a un colega para que le hagan una fibroscopía y revisar bien la hipofaringe, porque nosotros tenemos el anillo de Waldeyer, que está conformado en la epifaringe, o sea, en la parte superior, en la parte posterior de la nariz, región del cabo, se denominan adenoides. La gente le llama vegetación. Sí. Adenoides. En el mismo espacio tenemos las trompas de Eustaquio, que por arriba se encuentran las el tejido linfoideo, se denomina amígdalas y Ehrlich. Después tenemos las amígdalas palatinas, que es la que conocemos todos. Sí. Me operaron de las amígdalas. Bueno. Y después tenemos la amígdala lingual, que es la que está en la base de la lengua. Eso está en la hipofaringe. Puede estar haciendo una infección de esa amígdala. Bien. Y ser esa la causa. Perfecto. Más claro, imposible. Muchas inquietudes. Si le mostramos al doctor la tablet, tengo un montón de preguntas sin resolver, nos hemos quedado sin tiempo. Doctor, mire, ahí están todos sus televidentes. Es muy común la rinorrea crónica. Es muy común. ¿Tiene solución siempre? Tiene solución. Bien, hay que ir al médico. Hay que consultar y estudiarlo. Perfecto. Los pacientes creen que uno ya en la consulta... No, hay que estudiarlo. Bien, le agradecemos un montón que haya venido. Nosotros vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque, síndrome vertiginoso con el doctor Tomás. ¿Y qué le tenemos que preguntar algo al doctor Tomás? Lo de la apnea. Sobre polisomnografía, la apnea del sueño. Ahí está. Ya volvemos. Bueno, permiso.